Le damos un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Él es bueno, maravilloso y para siempre es su misericordia. Pueden tomar asiento. ¿Todo está bien por allá? Perfecto. Gloria al Señor. Bendecimos a los que nos ven en las redes sociales en esta mañana, en este día, un día más en la casa del Señor. Así es que muy agradecidos, contentos con el Señor. Me atrevo a decir que ninguno de los que a los miles, de los millones o los miles que Dios nos ha permitido vivir, existir, ninguno ha nacido por casualidad. Nadie ha nacido por una casualidad. No, todo ser viviente ha nacido por un propósito. Hay un propósito. Nuestra vida, hay un propósito. No es que nacimos por una coincidencia. Muchos podrían decir, tal vez por algo que están atravesando, podrían decir, pero mi vida tendrá un propósito basado en las situaciones que se viven, porque hay personas que ahora mismo están atravesando por grandes problemas, grandes situaciones. Y algunos pueden decir, ¿qué propósito tendrá mi vida? Muchos quisieran o dirían o están diciendo en este momento, ¿para qué una vida así? Vaya, ¿para qué? Personas que desean no existir por la situación, por el problema, la circunstancia. La palabra dice, Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Imposible es que no venga, que no atravesemos por circunstancias en la vida. Ahora, hay problemas de problemas. Unos diferentes tipos de problemas. Cada persona. Ahora, en el libro de Éxodo 20, verso 5, dice la palabra que el Señor visita la maldad de nuestros padres. Dice la palabra que Él visita la maldad de nuestros padres. De tercera a cuarta generación. Éxodo 20, verso 5. Allí va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando atravesamos por una situación, estamos atravesando por un problema, la palabra no miente. Puede ser que lo que usted está atravesando ahora mismo es la siembra de alguien más. ¿De quién? De sus padres. Porque Dios dice que Él visita la maldad de tercera a cuarta generación para atrás. O sea, nuestros padres, abuelos, ¿cuál más? Tatarabuelo y bisabuelo. Desde allá viene la siembra. Entonces, hay situaciones que viven las personas que es lo que se sembró anteriormente, pero tiene un propósito. Ahora, ¿cómo puede usted romper con eso? Viniendo a Jesús, aceptando a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros entendemos el propósito. Aún déjeme decirle que aquella persona que está atravesando por un gran problema, una gran situación ahora mismo, eso sucede con un propósito. Propósito, esa persona es propósito para nosotros
y nosotros somos el propósito para aquella persona. Le voy a comentar algo para que usted entienda cuál es el propósito de nuestra vida. Nosotros, cuando venimos a Cristo, se nos dice, hey, hay un propósito. Dios tiene un propósito en nuestra vida, en la vida de todos, ¿verdad que sí? Se nos dice eso, pero nosotros no entendemos qué es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Aún hay gente metida en la iglesia, ya lleva muchos años y se pregunta a sí mismo y dice, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Yo le voy a decir en esta mañana cuál es el propósito para que entendamos de qué se trata, qué es un propósito y cuál es el propósito de Dios. Nosotros somos el propósito para otras personas y otras personas son el propósito para nosotros. Pasa que Dios nunca te va a decir, este es tu propósito. Dios te pone el propósito enfrente. Todos los días nos pone el propósito. Las cosas no suceden por casualidad. No es jamás. Cuando nosotros le servimos a Dios, Dios siempre nos va a llevar a lugares con un propósito. Pasa que si usted y yo no miramos o no caminamos a la par de Dios, no vamos a ver el propósito. Le voy a poner un ejemplo, algo que nos sucedió a mí y a mi esposa. A nosotros nos tocó visitar un lugar donde a esa reunión eran puros líderes, pastores y líderes. Nos tocó ir a mí y a mi esposa para ver qué se siente, ¿no? Llegamos por primera vez. Nos sentíamos como esos pollitos comprados que no hallábamos. Mirábamos la gente y estábamos, no sabíamos nada. A mí me gusta, en pocas palabras, yo no me hallo llegar a un lugar y que nos miremos usted y yo. No me hallo estar a boca cerrada. No me hallo, yo tengo que hablar para ver, para encontrarle sentido a eso. Hablé con alguien ahí, nos orientó, ya me sentí un poco más confortable, ¿verdad? En ese lugar. Pues llegó el momento donde nos sentamos en una silla. Buscamos la mesa del rincón, la mesa allá del rincón, como dice la canción mundana, ¿verdad? En la mesa del rincón. ¡Ay! Ve que lo estoy leyendo la mente, ustedes saben de lo que estoy hablando. La mesa del rincón, eso ya pasó. Somos nueva criatura, ¿eh? Amén. Entonces, nos buscamos la mesa ya del rincón, ¿verdad? Yo y mi esposa nos sentamos ahí. De presto, vienen se nos sientan 4 parejas allí, sin conocernos. Y pues, yo tenía nervios, sí o sí, tenía nervios, porque son personas desconocidas. Ahí en la misma mesa, 4 parejas. Y yo me sentía como incómodo estar a boca cerrada. Yo voltaba a ver a mi esposa y decía, ¿a qué hora ven a comenzar alguien a hablar? Nadie. Hasta que les dije, bueno, miren, mi nombre es Alex. Es primera vez que vengo aquí. Les dije mi nacionalidad, dígame ustedes dónde son. Empezó y el otro y el otro y el otro. Empecé como a sacarles palabra. Entonces, ya cuando empezamos a platicar, pues yo ya me sentí un poquito más relajado, ¿no? Porque estaba bien tenso aquello. Nadie quería romper el hielo, nadie. Yo no me hallo estar comiendo con alguien allí todos serios. No le encuentro sabor a la comida, a la reunión. Pues yo me identifiqué quién soy yo e incluso les dije cuánto tiempo tengo de servirle a este Dios, ¿verdad? Y dónde estoy ubicado. Y
y que no tengo pues un gran rating, un gran historial de muchos años de pastorear. Y entre ellos me dijeron, pues no, nosotros tenemos 25, 30 años. Y yo me sentía un bebito, ¿no? Me sentía alguien que apenas vienen comenzando. Pero yo soy del tipo de persona que he entendido que no son los años los que marcan la diferencia. No son los años para que Dios le hable. No, 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 no. El mismo Dios. Y yo no me limito, tampoco yo me siento menos. No, 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 para nada. Da que, pues empezamos a conversar, ¿verdad? Y a todo esto, pues llegó la comida, empezamos a comer, todos enfocados en su pedazo de carne allí cortando con el cuchillo. Y pues me imagino, cuando uno se encuentra con otras personas, sí o sí, a veces hay nervios. Que a veces yo entro en conversación, tratar de sacar para que se vayan los nervios, porque es capaz hasta que se le cae el cuchillo y el tenedor y todo eso, ¿no? Yo entré en conversación, ya las cosas se relajaron un poco, todos estábamos ya pues, y alguien de ellos me dijo, siento que te conozco desde toda la vida. La gracia y el favor de Dios. Pues pasó todo aquello, ¿verdad? Comimos, nos despedimos y nos intercambiamos números, qué sé yo. Hasta allí todo bien. Segundo, tercer día, el Señor me habla. Y me dice Dios, la reunión, esa reunión, no para todos, sino que las personas que estaban en aquella mesa, ustedes, había un propósito. Era un propósito que yo tenía para esas personas que estaban contigo allí. Había un propósito. Yo me atreví y le llamé a uno de ellos y le consulté lo que Dios me había dicho. Mire, lo que yo quiero que usted entienda es que qué bonito fuera que cuando usted le sirve a Dios y Dios le habla, es como cuando usted le llama a su amigo o a su amiga y se pega en el teléfono y no es así. Dios son 2 palabras y ya. A ti y a mí nos toca descifrar, averiguar de qué se trata todo esto. Pues Dios me dice, había un propósito. Pero todos, incluyendo los grandes, ¿verdad? De 25 y de 30 años. ¿Sabes qué me dijo Dios? Se enfocaron en el pedazo de carne. Todos se enfocaron en la comida. Y me dijo, la comida era el argumento, era la razón. Usted y yo tenemos que entender que para que Dios lleve a cabo, que nosotros entendamos el propósito de Dios, siempre tiene que haber un algo para que ese algo sea la razón para que las personas lleguen. Estaba compartiendo esta mañana con mi esposa, cuando alguien va a pescar, ¿qué es lo que lleva? Carnada, ¿no? ¿Para qué? Para el pescado. ¿Y cuál es el propósito? Agarrar el pescado y después ¿qué? Meterle el diente, ¿no? Comerlo. Ese es el propósito de ir a pescar. Y Dios me estaba diciendo, todos por igual se enfocaron en comer. Y no se dieron cuenta del propósito. En pocas palabras, nos olvidamos de caminar con Dios. Nos olvidamos de que Dios está a la par y perdemos la sensibilidad, podría ser. Nos olvidamos del plan de Dios, nos olvidamos que nosotros somos gente de Dios, nos olvidamos que Dios habita en nosotros y olvidamos que Dios en cualquier momento Dios nos va a usar. ¿Por qué? Porque olvidamos el propósito de Dios.
Olvidamos que las otras personas son nuestro propósito y que nosotros somos el propósito de otras personas. Yo consulté con aquel hombre y me dijo, mira, como queriendo, ¿cómo podría decir? Como queriendo, por los años que tiene en el evangelio, como queriendo decir que tal vez por los pocos años que tengo de servirle a Dios, podría ser un simple pensamiento. Lo que el Señor me había dicho, yo sé la relación que tengo con Dios y yo sé cuando Dios me habla. Y le dije, mira, Dios me dijo de que la reunión que hubo allí, que analizara todo lo que había pasado y que había un propósito, pero que todos nos enfocamos en el pedazo de carne y nos olvidamos del propósito. Me dijo, oh, mira, la palabra dice, habitad los hermanos juntos en armonía y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces la comida, ¿no? La comida. Nos olvidamos de que cuando Dios dice, habitad los hermanos juntos en armonía, en el habitar allí hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Descifrar el propósito. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios nos lleva a ese lugar? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que yo tengo algo que ellos necesitan y ellos tienen algo que yo necesito, pero para poder entender el propósito es necesario abrir la boca. ¿Por qué razón es necesario abrir la boca? Porque yo, aquí donde me ve, yo hablo mi testimonio, yo le digo de quién soy, quién era. ¿Por qué razón? Porque a través de mi testimonio yo voy a hacer el propósito de aquella reunión, si me doy a entender. Pero hay personas que tienen 25 o 30 años en el evangelio, pero como que les avergüenza hablar, o podría ser de que lo que van a hablar con la otra o la otra persona es insignificante y no se merece que le cuente su historial. ¿Sí me explico? De esa manera es. Y no estoy diciendo que no estoy culpando. No, todos nos equivocamos y para equivocarnos no importa el tiempo. Tú puedes tener 50 años en el evangelio y tú te equivocas. Yo puedo tener pocos años y me equivoco, y puedo tener pocos años, Dios me habla, y puedes tener muchos años y Dios te habla. Si me explico, pasa que nosotros cerramos los oídos, no oímos a Dios, no ponemos atención a Dios. ¿Cuál es el plan de Dios en nuestra vida? ¿Usted cree que cuando usted va a un supermercado, usted no cree que es un propósito? Usted va atrás de la comida, ¿no es cierto?, a comprar algo. Pero en ese viaje que usted va, si usted camina con Dios, usted va a entender que Dios le llevó allí por un propósito, porque allí hay alguien que necesita una palabra de parte de Dios. Si me doy a entender, eso es el propósito de nuestra vida. Para eso estamos diseñados nosotros. Para no solo ir y caminar con el carro. Miramos a aquella vieja que anda toda renca y no le decimos, hey, tú necesitas oración. Nada, absolutamente nada. Estamos apartados del propósito de Dios. Miramos la necesidad en las personas y nunca nosotros vamos y no caminamos con Dios. O que, como quien dice, Dios en la iglesia y en la casa, pero allá afuera no, como que me da pena hablar de Dios. ¿Sí o no? Todos somos así. Se nos olvida caminar, que Dios camina con nosotros y que Dios nos necesita. Allá afuera, allá hay bastante trabajo. Allá es donde Dios nos necesita. ¿Para qué? Para llevar el propósito. Para entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que está pasando ahora mismo.
Y para equivocarse, pues imagínese usted, tenemos que agudizar nuestros oídos, decirle al Señor, hey, ayúdame. El Señor, mire cómo es Dios. La verdad que hay que poner muchísima atención. Un día de estos fui a un lugar a comprar cosas que se necesitan y antes de eso ya había ido una vez y andaba un estimado, un presupuesto. Se me quedó aquí en casa y le llamé a mi esposa. Y le digo, hey, tú me puedes enviar una foto porque me estaban dando otro precio. Me puedes enviar esta foto, me puedes enviar una foto del precio, del estimado. Y mi esposa, pues no sé, a lo mejor no sé, ¿verdad? A veces se nos acaba la paciencia, ¿no? Y miré que se tardaba mucho mi esposa. Y le llamo, le digo, oye, ¿y tú para tomar una simple foto, tú te tardas cuánto? Bueno, como a los 5 minutos después, cuando voy a recoger el material, me encuentro con una persona de esa misma tienda en otro departamento. Y tras de que aquel joven me mira, solo me bajé. ¿Y sabe qué es lo que me dijo aquel joven? ¿Tú conoces a Jesús? Ah, sí. ¿Tú conoces a Jesús? Y así a 5 minutos atrás, que a mí se me había acabado mi paciencia. Bueno, a mí, yo sé que a ustedes no, ¿verdad? A ustedes no se les termina la paciencia, todos son bien santitos. A mí se me terminó la paciencia con mi esposa, ¿verdad? Con mi esposa. Me había irritado porque no se apuraba por una foto. Y a los 5 minutos Dios me pone a alguien y me dice, ¿tú conoces a Jesús? Yo lo quedo viendo, como que dije yo, ¿y este qué? Pero me recordé y dije yo, hey, este es Dios hablándome, como queriendo decir, oye, si conoces a Jesús, ¿lo conoces o no lo conoces? Porque hace 5 minutos atrás tú no conocías a Jesús, tú eras diferente. Mire, eso fue una cachetada, ¿no? Y le digo, sí, yo conozco a Jesús. Oh, y me dice, yo también lo conozco. Y le digo, ¿cuántos años tú tienes de conocer a Jesús? Y me dice, 1 año y 3 meses. Póngase a pensar usted, 1 año y 3 meses. Oh, y yo a la par de él, yo soy un viejo en el evangelio, alguien que ya tiene callos, ¿no? A la par de él, ¿ese qué es? Un bebito gateando. Pero ese bebito gateando que usted miró allí, ¿sabe qué es lo que ese hombre me miró? ¿Cómo me miró? Ese hombre me miró como su propósito. Como su propósito. A nosotros se nos olvida. Miramos las personas y les es una más del montón. Y decimos que somos cristianos. Y le venimos a Dios y le decimos, ¿cuál es mi propósito? Y le preguntamos, hermano, ¿cuál usted cree que sea mi propósito? Porque hace tiempo le sirvo a Dios y anda buscando el propósito y todos los días se le pasa el propósito por enfrente. ¿Sí me explico? Este hombre, Dios eterno. Ese hombre, yo fui el propósito de él. En ese momento me miró como su propósito. Le pregunto, ¿cuántos años tú tienes de conocer a Jesús? Me dice, 1 año y 3 meses. Y tú, me dice,
Hasta vergüenza me dio, de verdad. Hasta vergüenza. Y le digo, pues mira, pues la verdad, soy pastor. Y me dice, ¿de verdad? Y le digo, sí, fíjate. Así, mire, son cositas que no son fáciles, ¿no? Y me dice, qué bueno, me dice, qué bueno. Y empecé a hablarle de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, mi testimonio, de donde Dios me sacó, quién he sido, y habían otras personas allí alrededor. La cosa se puso tan buena que había alguien con un cigarro, y cuando yo le empecé a hablar a aquel joven en mi poco inglés, todo macheteado, aquel tipo tiró el cigarro y me dice, que sí, que eso es una realidad. Y aquel joven me dice, mira, tengo 1 año, 3 meses de conocer al Señor. ¿Cuántos de ustedes han mirado los que trabajan en construcción? Que a veces se pone una bolsa donde anda su martillo, su metro, su cuchilla y las cosas, las herramientas de trabajo, ¿verdad? En México le dicen morral. Yo no sé, podríamos ir en una bolsa de trabajo que se cuelga aquí, ¿no? Tú sabes que ese tipo andaba una cuchilla, andaba un metro, andaba un montón de cosas y andaba una Biblia. Mira, me dice, parece una cosa de trabajo, me dice, pero aquí ando mi Biblia, mírala. Ahora nosotros andamos una Biblia, nosotros mostramos una Biblia. No, nosotros nos avergonzamos, no entendemos el propósito por el cual somos diseñados. No entendemos el propósito. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Ese es el propósito. Así de que aquí para allá dejen de andar preguntando cuál será mi propósito. Cuando usted vaya a la tienda y mire a alguien, y Dios mismo va a poner en su corazón, yo no sé a cuántos de ustedes Dios ha puesto en el corazón que le hablemos a alguien. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Uy, miramos para todos lados, pero qué clase ridículo el que voy a hacer. Y hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Ese es el propósito, porque fue allí a ese lugar, no solo a comprar la comida. Aquí nosotros no estamos por coincidencia, hay un propósito. El testimonio mío le ayudará a usted. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está atravesando por algo, un problema, pero si yo le cuento de dónde Dios me sacó, eso a usted le va a impulsar a que siga adelante. De igual manera, a las personas que no conocen de Dios, una palabra suya le va a ayudar para que esta persona salga de allí de donde está. ¿Sí me doy a entender? Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Para eso los necesita nuestro Dios. Él quiere caminar con nosotros y que nosotros caminemos con Él. Que no nos desenfoquemos del propósito. De aquí para allá, usted sale, usted va a mirar que el propósito de Dios. Hay mucha necesidad allí afuera. Y allí es donde Dios, para eso es lo que Dios nos necesita. Dios es todopoderoso, pero tenemos que entender que Dios no puede manifestarse ni puede trabajar en esta atmósfera si no es a través de un humano. Él no puede. Necesita un humano para que este humano le preste la boca, el cuerpo, ¿verdad? Para poder ir. Y esa es la intención que hay en nuestros corazones. Eso queremos, pero cuando se presenta la oportunidad, nos echamos para atrás y decimos, qué clase ridículo, ¿será de Dios o no será de Dios? Empezamos a razonar. Aquí esto se necesita de obediencia y tener valor y no avergonzarse y decir, ok, yo lo voy a hacer, y si tiene algo, rompamos el hielo. Rompamos el hielo y dijimos, hey, mira, nace en mi corazón orar por ti. ¿Te parece que hago una pequeña oración? Ese es el propósito. Usted también que nos ve en las redes sociales,